Aquí en Barcelona, en la Plaza Cataluña, aquel día se apuntaron pues unos pocos miles de personas, 1.000, 2.000, 3.000. Bien, nos juntamos ahí un montón de gente que no nos conocíamos entre nosotros, gente que no era habitual de las movilizaciones políticas que se vienen produciendo en esta ciudad, y ahí estuvimos sentados, pero constatamos pues que no nos conocíamos y que, bien, ahí estábamos. Se movió mucha gente, eso sí que fue lo que pudimos ver, que mucha gente había salido a la calle. La convocatoria de las sentadas se iba repitiendo cada semana, todos los domingos. Una cosa que estábamos viendo es que cada vez éramos menos y que simplemente con estar allí pues hacíamos bien poco, y empezamos a conocernos, empezamos a hablar y vimos la necesidad de hacer más cosas. Y entonces se constituyó esta asamblea, empezamos a hacer actos, empezamos a hacer manifestaciones, empezamos a trabajar el tema. Hicimos una manifestación durante el mes de julio que ya tuvo cierto éxito de convocatoria, y preparamos una gran manifestación el día 30 de septiembre. Nos habíamos propuesto el objetivo de unas 10.000 personas y pensamos que se cumplió, y también vimos como muchísima gente había salido a la calle. Esta gran manifestación fue silenciada por la mayoría de la prensa con más tirada. El periódico más emblemático de esta ciudad, La Vanguardia, uno de los que tienen más intereses con todas la clase financiera e inmobiliaria, prácticamente apenas le dedicó una línea en páginas interiores, fue silenciado. Curiosamente, a partir de ahí empieza una campaña de criminalización, aprovechando que en otra manifestación que no fue convocada por esta asamblea, algunas personas arrojaron pintura a unas fachadas y eso lo convirtieron en actos de guerrilla urbana. Nosotros no estamos pidiendo asistencia social, estamos pidiendo reformas estructurales para hacer que efectivamente el derecho a la vivienda, que está recogido en el artículo 47 de la Constitución y en muchos tratados internacionales que han firmado las instituciones, tanto a nivel estatal como autonómico como local, pues que hagan las leyes, las normativas y las políticas necesarias para concretar ese derecho. Y eso creemos que no se hace con parches, no se hace con ayudas para jóvenes, sino que se hace con reformas estructurales. Y reformas estructurales, por ejemplo, pueden ser regular los precios de las viviendas o expropiar los pisos vacíos que existen. En Barcelona hay más de 70.000 pisos vacíos, en la provincia de Barcelona hay 300.000 pisos vacíos y en el Estado español más de 3 millones de pisos vacíos. Además, contestamos el mito que desde las instituciones se pretende imponer como incontestable, que es que vivimos en una sociedad de libre mercado y por ello no se puede regular el precio de la vivienda. Nosotros decimos que además de vivir en una sociedad de libre mercado, también vivimos en principio, en teoría, en una democracia y en un Estado de derecho que además quiere ser social y por eso ha querido garantizar unos derechos fundamentales. Pero el Estado y las demás instituciones no hacen nada para garantizar eso y en cambio hacen muchas medidas para proteger y favorecer el libre mercado. Hay ahí una desproporción donde se están protegiendo unos derechos y se están vulnerando otros. Otro mito que contestamos es que este sea un problema de jóvenes. Ya lo hemos dicho con los vídeos, pero también se sabe por los datos oficiales, este es un problema de toda la población, de las familias de mediana edad, de la gente mayor, es un problema de toda la población, no de la gente joven. Siguiendo con las cosas que se pueden hacer si hubiera voluntad política, porque eso es lo que nosotros decimos, que el problema es que no hay voluntad política. Si hubiera voluntad política, no entendemos por qué antes de construir más no se puede dar uso a las viviendas vacías. Pero en cambio se hagan leyes
para penalizar el movimiento de las ocupaciones, que es un movimiento de desobediencia civil ciudadano que está exigiendo que sea efectivo el derecho a la vivienda y que se dé una función social a la vivienda. Entonces, concretamente fue el gobierno socialista quien introdujo en el Código Penal la ocupación, haciendo que una persona, por entrar en una vivienda vacía que no tiene uso, pueda ser detenida y pueda ir a la cárcel, además de desalojada de su casa. Estamos seguros de que si el problema en lugar de la vivienda fuera el agua o la comida, es decir, si hubiera sed en el país, hubiera hambre en el país y hubieran 4 empresas que tuvieran muchísima comida o muchísima agua, no habría ninguna duda en inmediatamente hacer leyes y políticas para repartir esa comida y ese agua. Entonces, ¿cómo es que es tan difícil dar una función social, por ejemplo, poniendo en alquiler social las viviendas que están vacías? ¿Cómo puede ser tan difícil? Otra cosa que se dice, la única propuesta en principio que viene de las administraciones, es la vivienda de protección oficial. Para nosotros eso no es una solución, es un parche y además genera problemas incluso, porque, como decíamos, hay viviendas vacías que no se utilizan, pero en cambio se construye más, y se construye más para hacer protección oficial, y eso genera problemas ambientales, porque tenemos un país que todo el mundo sabe que hay algunas zonas que están completamente arrasadas por el exceso de urbanización. Pero no toca en los precios generales del mercado. Como que además, otro problema que tiene la protección oficial es que en realidad es poca la que se construye y la que se puede construir para llegar a la demanda real, nunca va a poder resolver el problema, porque habría que construir solo en Cataluña entre 300.000 y 900.000 viviendas de protección oficial solo para dar respuesta a la gente que ahora mismo necesita casa. Eso es totalmente inviable. En cambio, recordamos, en Cataluña hay 300.000 pisos vacíos que no se están utilizando. Y es que además, la vivienda de protección oficial tiene precios caros. Los precios de la vivienda de protección oficial van como muy baratos, de 20 millones a 30 millones de las antiguas pesetas, y eso es muy caro. Eso significa hipotecarse de por vida. Solo es un poco más bajo que el precio del mercado, con lo cual tampoco es una solución. Espectáculos terribles, dramáticos, donde aún se vulnera más el derecho a la vivienda, porque la protección oficial se sortea, es decir, nuestros derechos fundamentales se sortean. Miles de personas se apuntan para cada promoción de protección oficial y hay una proporción según la cual más o menos 80.000 personas se apuntan para una promoción de 1.000 viviendas, con lo cual 79.000 personas llegan a un sorteo del que salen sin vivienda. Su derecho fundamental ha sido sorteado y no le ha tocado su derecho fundamental. Además, el gobierno se niega a entrar en la responsabilidad del mercado. Es decir, el problema no es solo de los corruptos, que quien ha hecho corrupción en un ayuntamiento o en otro. El problema es de los especuladores en general, es decir, de la gente que se enriquece a costa de dejar a la gente sin casa, de especular con los derechos de los demás. Y las instituciones se niegan a pedir responsabilidades, que esperemos que el futuro será mejor, pero a los especuladores ni les piden ni les exigen nada. Y hay empresas inmobiliarias, bancos, que en los últimos años se han enriquecido de forma obscena. Han hecho miles de millones de euros de beneficios mientras la gente no tiene acceso a una vivienda. Y el gobierno y las instituciones no piden ninguna responsabilidad a esos bancos y a esas inmobiliarias que se han enriquecido de forma totalmente desproporcionada. First of all, I'm very happy to be here. I've been hearing about your work for several months, and I met with your colleagues. Muchas gracias por haberme recibido. He estado reuniéndome con sus colegas en Madrid. Tenía gran interés en reunirme con todos ustedes
y oír de su trabajo. So I'm a special rapporteur on adequate housing with the UN Council. Soy el relator especial con el Consejo de Derechos Humanos que se ocupa del derecho a una vivienda adecuada. The UN Council is the highest policy-making body. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el órgano más importante que defiende los derechos humanos en las Naciones Unidas. It's an intergovernmental body. Es un órgano intergubernamental. They have a practice of appointing in an independent capacity Y nombran con carácter independiente individuals to look at a diferentes personas para que estudien human rights which are being violated across the world. violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Housing is one such right. La vivienda es uno de estos derechos. So in the year 2000, En el año 2000 fui nombrado to look at the situation of housing. para estudiar la situación de la vivienda en todo el mundo. My mandate is very broad. I look at housing, but Mi mandato es muy amplio, me ocupo de la vivienda access to water, y electricity, también sanitation, del acceso al agua, a la electricidad, al saneamiento, protection against prostitution. la protección contra el desalojo. And in the mandate, there is a very strong focus on women's Y rights, en el housing, mandato and es centro en particular en el derecho de la mujer a la tierra y a la vivienda, including protection against violence, con inclusión de la protección contra la violencia, including domestic violence. en particular la violencia doméstica. We made a very clear link between Hemos vinculado muy claramente la violencia doméstica y el derecho a tener una vivienda segura. so part of the work that we do as rapporteurs is Parte de la labor que hacemos como relatores es llevar a cabo misiones en los países. and this is one such mission Esta es una de esas misiones. at the invitation of the government Es por invitación del Gobierno de España to look at the situation and prepare a report. para examinar la situación y preparar un informe. The basis of the mission are La the base human rights instruments de la misión son los instrumentos internacionales de derechos humanos that recognize the right to housing, que reconocen el derecho a la vivienda, including the Covenant on Economic, Social, con and Cultural inclusión Rights, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convention on la Elimination Convención sobre la Eliminación of Discrimination de la Discriminación contra la Mujer and other instruments. y otros instrumentos. I am actually very inspired and happy that Me ha inspirado mucho your y me ha dado gran assembly satisfacción is su using asamblea, the human rights framework, que está utilizando el marco de los derechos humanos, and I very much welcome that. y me da gran satisfacción. I have been here for the last almost 10 days, He estado aquí hace casi 10 días, starting in Madrid. empezando por Madrid. We went to Después Bilbao, fuimos a Bilbao, San Sebastián. and the last few days we were in Los Andalucía, últimos días hemos estado en Andalucía. went to Elegido, Fui elegido, Almería, Almería, Roquetas and Sevilla. y Sevilla. In all the places we have met with En todos los government lugares officials, nos hemos encontrado con funcionarios del gobierno. we have had many civil society meetings, Hemos tenido muchas reuniones con la sociedad civil and I've had the opportunity to visit y he tenido la oportunidad de visitar areas where there are serious housing problems, zonas donde hay graves problemas de vivienda, including those being faced by migrants, con inclusión de los problemas que enfrentan los inmigrantes gitanos, but by, say the bottom 15-20% Es decir, of the population por generally. el 15 o 20% de la población que tiene ingresos más bajos en términos generales. Also visited slums. También hemos visitado barriadas. Before I came to Spain, some Antes officials told me that we have De no venir a slums in Spain. España, hubo algunos funcionarios que dijeron que no había chabolismo ni barriadas en España, Quite a few. pero he encontrado unas cuantas. I'm going to release a preliminary document on the 1st of Voy a December entregar un documento preliminar el 1 de diciembre at a press conference in Madrid. en una rueda de prensa en Madrid. But in a few minutes I'm happy to share Pero with you en unos pocos minutos me complacería mucho compartir con todos ustedes my initial assessment
mi evaluación inicial. I think that I welcome the work that all of you are doing. De hecho, me da gran satisfacción, me sorprende que lo hagan. Because I think in Spain for the last few decades, Creo que en España durante los últimos decenios there has been a complete disconnect ha habido una desconexión completa between economic policy and social policy. entre la política económica y la política social. I think that contrary to some other European Union Creo que a countries, diferencia de lo que ha sucedido en otros países the europeos, situation here is worse la because situación aquí es peor, there has not been a commitment porque no ha habido un compromiso to build affordable housing and de rental housing. construir casas y viviendas asequibles para comprar y para alquilar. Contrary to the propaganda Creo que a diferencia de la propaganda of some politicians, de algunos políticos all the banks, o de los bancos and the developers, Spain is y de not los promotores, really a country of España homeowners. realmente no es un país de propietarios de viviendas. At the civil society meeting in Sevilla, En una reunión con la sociedad civil en Sevilla ayer, we were told that 83% se nos dijo of que el 83% de la población, the official figures, esas son cifras oficiales, cannot afford no puede permitirse a place to live, a dignified place to live. tener at un lugar the current digno para vivir, interest rate and all. teniendo en cuenta las tasas de interés y las tasas hipotecarias actuales. And I think that if you take the international human rights Creo que instruments, si toman los instrumentos internacionales de derechos humanos, si Article 47, toman el artículo 47 de la Constitución take the española, articles that protect si toman los social function, artículos que protegen la función social de la propiedad, it's very clear that what is es happening in evidente Spain que lo que now sucede en España ahora is in contravention and a violation of es these. en contra y es una violación de estos artículos. I am very frankly sharing my Estoy compartiendo muy sinceramente mis opiniones con ustedes. and this is also because when you visit these areas, Y esto when you también speak to the porque people, cuando visitan personas y hablan con las personas, it's very clear to me that es muy evidente para the mí crisis in Spain que la crisis en España is much bigger es mucho mayor than I imagined de lo que yo me había imaginado. or has been, in the news. O lo que ha aparecido en los medios de información. Creo que la crisis es mucho más importante. So I agree with your position. Estoy de acuerdo con su posición. I would actually go even further and say Yo iría that aún más lejos. there's a need for a fundamental Diría que es necesario rethinking of housing and una land reflexión policy. fundamental de las políticas sobre la vivienda y la tierra. Collectively, we have to work Creo que colectivamente tenemos que trabajar to put pressure on para ejercer governments at all presión levels sobre las autoridades gubernamentales a todos los niveles, so that we can de recuperate manera que podamos recuperar the social function la función social of property de la propiedad and the human right to adequate housing. y del derecho humano a una vivienda adecuada.